Hola, bienvenidos a la edición nocturna de las noticias por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Hezbollah entró en acción en defensa de Irán y lanzó misiles y drones hacia Israel. Como respuesta, el ejército israelí dijo que estaba atacando objetivos de los militantes del grupo chiita en todo Líbano. Lo analizamos en minutos. Ante la contraofensiva de Irán contra otros países de Medio Oriente, las tres principales potencias de Europa anunciaron que van a colaborar con Estados Unidos y sus aliados para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones, aunque esto no significa que se van a involucrar directamente en el conflicto. Irán dice que siempre ha estado abierta al diálogo con Estados Unidos. Así lo aseguró en una entrevista a la cadena Al Jazeera el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi. El alto funcionario agregó que cambiar el régimen de la República Islámica es una misión imposible. Vamos a empezar en Medio Oriente. A la escalada desatada por la ofensiva contra Irán se sumó en la última hora el brazo militar de Hezbollah en Líbano. Los militantes lanzaron misiles y drones contra Israel en defensa de su aliado Teherán tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, a lo que el ejército israelí respondió con una ofensiva contra el grupo chiita en varias partes del territorio libanés. Para hablar de este tema saludamos a esta hora a Brian Acuña. Él es magíster en Relaciones Internacionales con énfasis en diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica y también especializado en Medio Oriente y creador del think tank Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Israel y Medio Oriente. Brian, bienvenido nuevamente a France 24. Hola Andrés, buenas noches para usted y buenas noches para todos los televidentes. Primero, Brian, ¿por qué cree que se había tardado tanto la respuesta de Hezbollah? Una esperada respuesta, además. Bueno, en realidad en un inicio el secretario general de Hezbollah, Qasem, ¿verdad? Había quedado un poco al margen porque no querían involucrar al Líbano dentro del conflicto. Sin embargo, viendo las circunstancias, incluyendo el asesinato del líder supremo de Irán, de alguna forma, pues se sienten todas las guerrillas que están vinculadas a Irán a poder actuar de alguna manera, ¿verdad? Esto es lo que ha llevado a que Hezbollah finalmente se haya activado y haya decidido ingresar al conflicto, así como se han activado, por ejemplo, otras facciones pro-iraníes tanto en Irak como en Yemen y posiblemente también se empiecen a activar en Siria y en otras partes donde hay facciones muy similares. Ahora, ¿cómo podría esta situación afectar al Líbano en general? Bueno, ya la empieza a afectar desde hace varios tiempo porque la existencia de este tipo de organización dentro del Líbano es lo que ha tenido al Líbano dentro de una lucha casi sectaria, ¿verdad? De diferentes grupos, porque Hezbollah dentro del Líbano no solamente es un grupo paramilitar o un grupo terrorista, también como es señalado por diferentes países del mundo, sino que también tiene un brazo político y un peso bastante importante. Entonces, arrastrar al Líbano dentro de un conflicto que ellos no estaban buscando, junto con los países del bloque árabe que ya están a punto de involucrarse debido a los ataques de Irán, podría poner en una situación todavía mucho más delicada a la ya frágil estabilidad libanesa, que incluso ya tenía varios tiempo de estar negociando algunos tipos de acuerdos, incluso con Israel. Decía usted que podríamos esperar durante las próximas horas reacciones de los integrantes del llamado eje de resistencia, de los hutíes, por ejemplo. ¿Nos apresuraríamos entonces al decir que este podría ser el inicio de una guerra abierta en Medio Oriente? En realidad la guerra se ha mantenido abierta durante mucho tiempo. La diferencia es que esto es una guerra proxy, es una guerra, digamos, con células irregulares que están participando y no podemos dejar de lado un factor que es muy importante en este tipo de conflictos con respecto a Irán. Y no es solamente que activen los proxies que se encuentran dentro del Medio Oriente, sino que decidan actuar atacando a sedes, digamos, diplomáticas de Estados Unidos, de Israel o incluso sedes de comunidades judías en diferentes partes del mundo, como ya en alguna otra manera, en algún otro momento, perdón, lo han hecho, digamos, atacando, incluso acá en América Latina en los años 90 que tuvimos 3 atentados al hilo, ¿verdad? 2 en Argentina y 1 en la República de Panamá.
Bien, era Brian Acuña, él es magíster en Relaciones Internacionales con énfasis en diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica y experto también en temas de Medio Oriente. Gracias por acompañarnos a discutir este tema aquí en France 24. Estamos a la orden, Andrés. Mientras tanto, del lado de los países europeos, solamente España está condenando la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán. Al contrario, Francia, Reino Unido y Alemania, que forman parte del denominado bloque E3, avisaron que considerarán tomar medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones y denunciaron la respuesta orquestada en la región por Teherán. Londres aceptó incluso que Estados Unidos utilice bases militares británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes. Lea Giurel nos cuenta más. Líderes europeos divididos. Durante el segundo día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, no todos los países de la región están reaccionando de la misma forma. Reino Unido declaró que no participará en los ataques contra Teherán, pero concedió a Washington el uso de bases británicas sin especificar cuáles, afirmando que está actuando en defensa propia colectiva de los aliados regionales que han solicitado apoyo. La única forma de acabar con la amenaza es destruir los misiles en la fuente. Estados Unidos nos ha pedido permiso para usar bases británicas con este propósito defensivo preciso y limitado. Hemos tomado la decisión de aceptar esta petición. Poco antes de realizar estas declaraciones, Reino Unido, Francia y Alemania habían hecho público un comunicado conjunto en el que mostraban su disposición a colaborar con Estados Unidos. Una posición que contrasta con la del gobierno español, que sigue denunciando los ataques de Washington y Tel Aviv contra Irán. Se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que va a convocar una reunión ministerial conjunta con el Consejo de Cooperación del Golfo y que la Unión Europea reforzará con buques adicionales su misión naval en el Mar Rojo. Solo unas horas después de que Reino Unido anunciara una participación más activa en la ofensiva contra Irán, un ataque con drones se presentó en la base de la Fuerza Aérea Británica en Chipre, una de las dos instalaciones militares que Londres controla en esta isla. Sin embargo, se desconoce si se trata de un ataque iraní. El Ministerio de Defensa británico añadió que no hubo víctimas en el incidente. Y en medio de la ofensiva, Irán dijo que siempre ha estado abierta al diálogo con Estados Unidos. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, durante una entrevista a la cadena Al Jazeera. El alto funcionario también calificó como una misión imposible el objetivo de Washington de querer cambiar el régimen en la nación persa y dijo además que se espera que dentro de 1 o 2 días se conozca el nombre del nuevo líder supremo. Irán siempre ha estado abierto a la diplomacia y creo que tenemos un muy buen historial en eso. A diferencia de los estadounidenses, su historial es muy malo y muy negativo. Esta es la segunda vez que negociamos con estadounidenses y decidieron atacarnos justo en medio de la negociación. Así que el primer cohete, misil o lo que sea que dispararon choca contra la mesa de negociaciones. Ocurrió exactamente igual el pasado junio. Cerramos el acuerdo y fue Estados Unidos quien se retiró sin justificación y sin motivo. Después de todos estos acontecimientos, Medio Oriente entrará pronto en su tercer día consecutivo de convulsión por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de la República Islámica que han llegado a otros países del Golfo. A continuación, echamos un vistazo a lo que ha sucedido en la región durante las últimas horas. Segundo día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques continúan. Teherán ha vuelto a ser blanco de embestidas y los medios de comunicación del país informan de daños en las sedes de la radio y la televisión nacionales. Donald Trump ha dicho que Estados Unidos ha hundido varios barcos de la Armada iraní y terminado presuntamente con todo el mando militar del país. El republicano instó a la Guardia Revolucionaria a dejar las armas y prometió vengar la muerte de los soldados que perdieron la vida en los ataques a la República Islámica. Earlier today,
Hoy temprano, el CENTCOM anunció la muerte de 3 militares estadounidenses en combate. Como una sola nación, lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, al tiempo que continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas. Oramos por la recuperación completa de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y, lamentablemente, es probable que haya más. Su aliado Israel también ha prometido mantener el intenso fuego sobre la nación persa, afirmando haber destruido decenas de objetivos. Estamos atacando los sistemas más importantes del régimen, el arsenal de misiles balísticos y las capacidades militares, los sistemas de defensa aérea iraníes, los misiles tierra-aire y los objetivos de mando y control del régimen iraní. El ejército israelí anunció movilizar a cerca de 100.000 reservistas para su operación en Irán. Por su parte, Trump, en una entrevista al periódico británico Daily Mail, indicó que la ofensiva contra Irán podría durar 4 semanas o menos. Parte de Jerusalén y otras localidades se vieron afectadas por el impacto de estos misiles el domingo. De acuerdo con los reportes de las autoridades israelíes, al menos 9 personas murieron por el impacto de los proyectiles. Desde el alto gobierno israelí justificaron el ataque contra Irán el pasado 28 de febrero. Más detalles a continuación. Una seguridad vulnerada. A pesar de la confianza en sus sistemas de defensa, misiles balísticos lograron alcanzar zonas de Jerusalén y el barrio israelí de Beit Shemesh. Algunos impactos se produjeron en las inmediaciones de una sinagoga que contaba con un refugio para estos casos. Fui de los primeros en llegar al caos. Entré a la habitación segura y es la primera vez que una habitación segura se destruye por un misil. El impacto dejó 9 personas muertas, que se suman al ciudadano filipino muerto tras los ataques en Tel Aviv. Ya entrada la noche, otro misil cayó en una de las carreteras de Jerusalén. En un primer momento, los servicios de emergencia reportaron que al menos 5 personas fueron atendidas tras lo ocurrido. La respuesta iraní contra Israel y otros países del Golfo Pérsico fue cuestionada por el ministro israelí de Asuntos Exteriores. El régimen iraní ataca brutalmente a la población civil de Israel, al igual que a los países árabes vecinos. Esto es una demostración más de por qué no se puede permitir que un régimen tan extremista acumule cantidades de misiles balísticos. A través de una declaración conjunta, Estados Unidos y sus aliados en el Golfo condenaron las acciones militares iraníes. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán expresó que la puerta de la diplomacia sigue abierta para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. A pesar de la distancia, Argentina es un país en el que resuena especialmente la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. En 1994, un atentado con bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en Buenos Aires, dejó 85 muertos y cientos de heridos. Cuando ocurrió ese atentado, que según la justicia argentina fue planificado desde Irán, Ali Khamenei ya era el líder supremo. Pero hay más, como nos lo cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Este sábado, mediante un comunicado, la presidencia argentina celebró la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y la muerte del líder supremo de ese país, Ali Khamenei. En los ataques de Estados Unidos e Israel murió también Mohamed Pakpur, comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Fue reemplazado por Ahmad Vaidi, quien es considerado por la justicia argentina como autor intelectual del atentado de 1994. Y tiene pedido de captura internacional. En el año 2025 comenzó en Argentina un juicio en ausencia contra él y otros 6 ciudadanos iraníes por su responsabilidad en el ataque contra la AMIA. Y hay otra conexión con Argentina. En el marco de la ofensiva estadounidense-israelí también fue reportada la muerte de Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad era presidente de Irán cuando en 2013 su país firmó un memorándum de entendimiento con Argentina, entonces gobernada por Cristina Fernández de Kirchner, para intentar conseguir que funcionarios de la justicia argentina viajaran a tomar declaración a los acusados iraníes en Teherán. Algo que finalmente nunca ocurrió y que más tarde derivó en una causa contra la expresidenta por supuesto encubrimiento. En otro comunicado emitido el sábado, la oficina del presidente anunció que el Ejecutivo argentino dispuso elevar a alto el nivel de seguridad en todo el territorio nacional, con énfasis en posibles objetivos de la comunidad judía argentina, que es la más grande de toda América Latina. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.